Pero Ahora usted viene viene, del OIE. correcto, ahora viene la acción de la policía y de la fiscalía y por último la parte judicial, ¿no? Es decir, son procesos que deberíamos nosotros de acelerarlos, agilizarlos, porque en la medida que nosotros golpeamos el patrimonio de los grupos organizados, del crimen organizado, su capacidad de operar en el país disminuye. Por eso es que, como un eje central de nosotros, es golpear el O patrimonio. sea, desde la inteligencia ya se tiene la información. Claro, sí. Cuando usted dice deberíamos de apurar estos procesos, Claro. se refiere al papel que tiene que hacer ahora quién, la Fiscalía y la Policía. Y la policía. Para culminar estos procesos. Exactamente. O sea, hay información en manos de la Policía y la Fiscalía que todavía Está en proceso de está en proceso de investigación. investigación. ¿Por qué razón? Sobre casos de narcotráfico. Y crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de armas, porque vaya, la información de inteligencia tiene un nivel de certidumbre para saber quiénes son. Pero eso hay que salir a buscar evidencias que el sistema judicial los acepte como pruebas para poderlos condenar. ¿Me Claro. explico? Entonces, pero quien da la pista, quien sondea, son las inteligencias. La inteligencia de la policía, la inteligencia de la Fuerza Armada y la inteligencia del Estado. Entonces, hay una gran cantidad de gente que ha adquirido patrimonios realmente enormes, que los ha hecho a través de actividades ilícitas. Entonces, ya es labor investigativa, policía, fiscalía, para que esta persona la puedan llevar a juicio. Y la otra, que es la ley que se está discutiendo ahorita en la Asamblea, ¿verdad? Que es esta ley de pérdida de dominio de los bienes incautados, porque miren, hay una gran cantidad de patrimonio, propiedades que están a nombre de terceros o encubiertas que provienen del lavado de dinero de las actividades ilícitas. Que deberíamos de esperar en los próximos días, digo, capturas probablemente sobre este tema. O confiscación, Efectivamente. además de confiscación. Pero de la ley bienes. todavía no se ha aprobado, está discutiéndose en la Asamblea Legislativa. Siempre ha existido, ministro, el morbo esto, ¿no? De que quiénes son los que están vinculados y conectados con el tema del narcotráfico en el país. Por supuesto, no le voy a pedir nombres porque tampoco sería prudente de mi parte y tampoco de su parte decir nombres, pero ¿el narcotráfico está en las distintas esferas de la sociedad salvadoreña? Y yo creo que es una de las preocupaciones que si nosotros no paramos ese flagelo, eso va penetrando las institucionalidades democráticas del país. Y si el crimen organizado y la narcoactividad llega a tener un control importante de las instituciones y de las personas que toman las decisiones, realmente el país quedaría secuestrado. Creo que El Salvador está a tiempo como para hacer una acción efectiva. Y fíjate que uno de los grandes acuerdos del pacto social es el combate integral a todos los niveles de este tipo de actividades, porque estas actividades dependen mucho de la denuncia ciudadana, mucho. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un corte de lo que son los movimientos en las aduanas. Y ahí creo que vamos a tener que hacer una acción muy efectiva, policía, fiscalía, con el Ministerio de Hacienda, para que en las fronteras realmente pongamos los controles adecuados y no solo pensar en los puntos ciegos, porque las rastras que entran con droga no pasan por los puntos ciegos, pasan por las aduanas y salen por las aduanas. Y ahí es donde amerita una profunda depuración en distintas instituciones, pero sobre todo incrementar mucho la inteligencia policial. Usted habla de un efectivo combate, ¿no? Que es uno de los, no es un componente del pacto social, pero es un componente importante para terminar con el tema de la delincuencia en el país. Correcto. Se refiere a estas acciones que van a Exactamente. ejecutar ustedes. Entonces, esto en el plan, el pacto social es un elemento importante, pero hay una serie de componentes del plan para que nosotros le demos una respuesta económica y social de parte de la sociedad y el gobierno para tener nosotros un país sin violencia. Es decir, todo este es el proceso del plan de pacificación del gobierno del presidente Funes.
donde la tregua fue un hecho que le dio insumos positivos, pero toda la estrategia es continua. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es estos instrumentos que están aquí, que operen simultáneamente. ¿Para qué? Para darle una respuesta al país. O sea, no es una respuesta solo policial. Voy a cerrar con la siguiente pregunta de este bloque, ministro. A ver, usted viene del organismo de inteligencia del Estado, ¿no? Tal como usted lo dijo, las pruebas o las pistas, mejor dicho, se han generado a partir del organismo de inteligencia del Estado, de la inteligencia de la Policía Nacional Civil y de la inteligencia de la Fuerza Armada. Ahora usted está en el cargo de ministro de Justicia y Seguridad. ¿Está en sus manos, no cree usted, acelerar estos procesos para confiscar estos bienes y para capturar a las personas que están metidas en el narcotráfico? Nosotros somos parte del proceso. Ajá. Esto es algo que la Fiscalía juega también un papel muy importante. Claro. La ciudadanía, porque si no tenemos evidencias que puedan servir de respaldo para un proceso judicial, de nada sirve capturar y que al día siguiente lo dejen libre. Y ese es parte también del acuerdo que tenemos que hacer con el sistema judicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la penetración de estas estructuras abarca a diferentes ámbitos de la vida nacional que lógicamente por razones de confidencialidad las inteligencias incluyendo el ámbito político, incluyendo muchos sectores, incluyendo entre estos el ámbito político, ministro. Realmente sobre eso no puedo opinar. Bueno, ministro, no, le pregunto esto porque en realidad en las distintas sociedades latinoamericanas, ¿no? O en muchas sociedades latinoamericanas no es digamos, exclusivo de El Salvador que se haya visto políticos involucrados. O sea, tenemos casos, claro, por ejemplo, ya conocidos como Silva Pereira, que está en los Estados Unidos, como el caso de Eliú González, si mal no recuerdo, que fue capturado en Panamá por las autoridades de los Estados Unidos, y otros casos más donde hay vinculaciones de este tipo. Siempre se ha dicho que aquí en el país hay todavía, o hay personas que están vinculadas con el tema del narcotráfico y que están también haciendo vida política. Por eso era un poco la insistencia, y comprendo cuando usted me dice de eso no puedo opinar. Obviamente nosotros comprendemos cuando las autoridades también no pueden ir más allá, porque es información que debe guardarse o resguardarse para poder ser efectiva, digamos, una operación. En una investigación ya completa y luego en las capturas, pero sí hay, ¿no? Eso sí, entiendo que se puede confirmar, si hay casos en donde hay una cantidad de propiedades que han sido adquiridas de forma ilícita, como usted lo está mencionando. Bueno, de ¿Quién hecho, le está siguiendo la pista? Obviamente. De hecho, salió el día de ayer, creo, en los periódicos, unos casos de unas propiedades adquiridas y puestas a nombre de otras personas, ¿verdad? O sea, de eso hay bastante en el país. O sea, lo importante es que todas las autoridades del sector justicia nos agarremos de la mano y tengamos un objetivo común: salir a defender a la gente honrada y meter a la cárcel a todos los que están perjudicando la paz en El Salvador. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de una frase que usted dijo, ¿no? Se acabaron los privilegios para los pandilleros, a propósito de esto que sucedió recientemente, de la salida de los líderes de pandillas de un centro penal a una entrevista a un canal evangélico, y bueno, esto generó incluso la renuncia, como usted ya bien lo sabe, del mismo director de centros penales. Pero ¿qué significa entonces esta frase, ¿no? Se acabaron los privilegios para algunos líderes de las pandillas o los pandilleros que están recluidos en los centros penales de nuestro país. Vamos a hacer la pausa, regresamos.